En Aprendiendo con Profelía, vamos a ver lo que son los repasos para las pruebas nacionales del año 2023 del área de ciencias sociales. Vamos a empezar primero por el capítulo número 1. Más adelante vamos a ir desarrollando los demás capítulos, ya que esto no es de que yo tengo que darle todas las respuestas y usted se la va a embotellar y todo lo demás. No, esto es algo que usted tiene que ir al paso, memorizando, recordando. Si a usted se le olvidó lo que le dieron en tercero de secundaria, cuarto de secundaria, en estos videos que yo voy a estar subiendo, usted va a ir aprendiendo y a la vez recordando lo que sus maestros le dieron. Algunos estudiantes pueden decir, a mí no me dieron esto, a mí sí. Tranquilo, que para eso estamos, para darle todos los tópicos que salen en las pruebas nacionales. Y es por eso que vamos a ver ahora, en este momento, lo siguiente. Aquí vemos que estos son preguntas prácticas, son preguntas de práctica, solamente para las pruebas nacionales. Empezamos en el mayo de 2023, porque la prueba nacional es a final de junio. Y aquí nosotros tenemos una pregunta que nunca se queda en las pruebas nacionales. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta el orden cronológico correcto de los periodos de la prehistoria? Tenemos cuatro opciones. En la opción A tenemos mesolítico, neolítico y paleolítico. En la opción B tenemos lo que es neolítico, paleolítico y mesolítico. En la opción C tenemos lo que es paleolítico, neolítico y mesolítico. En la opción D tenemos lo que es paleolítico, mesolítico y neolítico. Veamos. Primero, para nosotros poder entender cuál es la respuesta correcta, vamos a ver una serie de contenidos en dirección a la pregunta. Y aquí vemos que los contenidos son los siguientes: paleolítico y neolítico, la forma de vida, la ubicación geográfica y en conclusión es cuál es la respuesta correcta. Veamos. Aquí vemos la definición de paleolítico. Me dice que es el periodo que es el más antiguo de todos los periodos prehistóricos. Es anterior al mesolítico. Grábense la palabra mesolítico. Y después vemos lo que es el neolítico, que me dice a mí que sigue al mesolítico, precede a la edad de los metales. Y vemos entonces en la definición del paleolítico cómo el hombre, una imagen de cómo el hombre ha ido evolucionando, y ya vemos en la definición del neolítico cómo es el hombre como tal. Como el hombre, cuando pasó del paleolítico, en el periodo de transición, que es el mesolítico, llegó al neolítico, como el hombre ya está totalmente ubicado, como viste. Entonces vemos esto. Esto que vemos aquí es un mapa conceptual de cómo era la vida durante el paleolítico. Y nosotros aquí podemos destacar que el paleolítico comienza justamente con la aparición del ser humano. Y ya tenemos lo que son características, de lo cual podemos decir que la número uno eran nómadas. ¿Por qué eran nómadas? Porque se iban de un lugar a otro, se desplazaban de un lugar a otro en pequeños grupos. Podemos decir grupos de 5, grupos de 7, en pequeños grupos. Nunca estaban en un lugar fijo. ¿Dónde ellos vivían? En cuevas. Ellos iban en su grupo, encontraron una cueva, ahí se alojaban. Su alimentación, ellos se alimentaban porque eran cazadores, pescadores y recolectores. Cuando me dice pescadores, no era que ellos pescaban en barco, sino era que entraban al río, a la playa, y crearon una especie de herramienta que era con piedra afilada, y esa la podemos encontrar, ¿eh? Usted va a los ríos, va a encontrar varios tipos de piedra para usted hacer un fuego, de poner un caldero, piedra para usted freír, porque es plana, y piedra inclusive hasta para usted cortar. Durante el Paleolítico ellos no conocieron lo que era la agricultura ni la ganadería, porque tenían que moverse. También ellos hicieron sus ropas de pieles de animales. Por necesidad tuvieron que hacer eso. También vemos que fabricaron herramientas, como ya yo lo había mencionado, a base de piedra. Y avances importantes es que ellos aprendieron a manejar el fuego. En ningún momento, en ningún libro, dice que el ser humano
es el que crea el fuego. El ser humano aprendió a dominar solamente el fuego. Pero vemos otro dato interesante. Cuando a mí me dice que ellos se vestían de pieles de animales, si vamos al libro de Génesis, vemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le hizo a ellos vestimenta de pieles de animal. Quiere decir que hay una semejanza entre el libro de Génesis y la época del Paleolítico. Piensen. Vemos ahora otro esquema con el Neolítico. Ahí empieza diciéndonos el tiempo en el que se remonta. Los seres humanos eran sedentarios gracias a que la agricultura, la ganadería, o sea, ya ellos estaban en un lugar fijo. No se movían como lo hacían durante el Paleolítico. Y aquí me dice que formaron pequeños poblados. Si me traslado aquí al presente, ¿cómo eran esos poblados? Es como ustedes han visto en barrios, en ciudades, residenciales. Eso eran los poblados. Ya estaban más organizados. También me dice que ellos levantaron monumentos. ¿Monumentos hechos de qué? De rocas. Luego me dice a mí que ellos fabricaron, número uno, vasijas hechas de cerámica. Y eso lo vamos a ver. Luego crearon nuevas herramientas y también tejidos. ¿Para qué el tejido? Para vestirse. Ya no era necesario matar un animal para usar su vestimenta. Aquí vemos lo que es una vida sedentaria. Y vemos lo siguiente. Empezamos por aquí. Vemos que ellos tienen casa. Como lo acabo de mencionar anteriormente, ya ellos formaron su sector, su ciudad, su residencial, su barrio, porque ya eran personas más organizadas. Aquí vemos cómo esta persona está preparando los alimentos. Una vez, aquí estamos viendo cómo se prepara la tierra. Sistema que utilizamos en la actualidad. La tierra, hacemos surco, canales de riego, la abonamos, la preparamos para entonces nosotros sembrar. Y aquí vemos ya, una vez que los alimentos están, cómo nosotros podemos cosechar. Otra cosa que nosotros estamos viendo aquí, que tienen agua. Ellos se iban, se asentaban, creaban su ciudad, su sector, perdón, su barrio, su residencial, en lugares que podía haber agua. No había una bomba ni otro sistema. Y ya aquí vemos lo que es la ganadería, a diferencia del paleolítico. Y aquí vemos lo que es una máquina de tejido. Tiempo después, pero ya a nivel industrial, en la revolución industrial, nosotros podemos ver cómo la máquina evolucionó y empezó a fabricar ropa. Dicho de paso, es la misma ropa que usted tiene puesto en este momento. Y aquí abajo nosotros vemos ya lo que es las herramientas que ellos fabricaron. Ya eran de metal. Por eso me dice a mí que es un periodo que va desde el Mesolítico hasta la edad de los metales. Y por necesidad ellos vieron que ya no era necesario utilizar piedra, sino metal para hacer herramientas. Y aquí me dice que estas eran las cerámicas que ellos tenían para cargar agua, cocer los alimentos, de igual manera guardar los alimentos para que no se le dañen. Y aquí vemos pasos en los cuales ellos van fabricando las vasijas. Podemos utilizar barro para crear vasijas. Inclusive, aquí en este país, en República Dominicana, lo que más o menos se acuerdan o le pueden preguntar a sus abuelos, aquí había algo que se llamaba tinaja. La tinaja se utilizaba para guardar el agua a una temperatura fresca, ya que no había recursos para poder comprar una nevera. ¿Y qué se hacía? Yo tenía una tinaja y ahí yo conservaba el agua a temperatura ambiente. Se terminaba el agua, otra vez iba, buscaba el agua y le echaba. Hasta que después la tinaja se fue desplazando y entonces, ¿qué vinieron? Las neveras. Aquí vemos lo que ya es un mapa. ¿Por qué un mapa en este tipo de clase? ¿Por qué un mapa en este modelo? ¿Por qué un mapa en la prehistoria? Yo le voy a decir algo interesante. Para usted darse cuenta en qué etapa de la historia usted está viviendo, usted tiene que situarse en el tiempo. Usted tiene que situarse en el lugar. Fácil. Estamos viviendo eh,
Las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ajá, ¿y dónde está Ucrania y Rusia? En el continente asiático. ¿En qué año estamos viviendo? En el año 2023, siglo XXI, mes de mayo. Hace aproximadamente un año que inició la guerra entre Ucrania y Rusia. Y si nosotros nos vamos para atrás, que eso lo vamos a ver en otro capítulo, vamos a ver cómo durante la Guerra Fría había ese tipo de guerra. Pero volvamos al tema, que es el paleolítico. Y aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Vemos que aquí el ser humano se mueve, ¿verdad? De un lugar a otro hasta que ellos van habitando todo el globo terráqueo. Y vemos que todo empieza en África, un grupo se dirige al sur de África, otro grupo al norte, se van a lo que es el continente europeo, asiático, Oceanía, y ya por el estrecho de Bering, en este momento vemos que ahí está congelado, cruzaron para llegar al continente americano. Eso fue todo, no hicieron más nada, no tenían canoa para moverse. Y en cada lugar donde ellos iban, entonces se asentaron porque vieron necesidad, el ser humano fue aprendiendo. El ser humano no todo el tiempo se quedó en el mismo estatus. Y en la sociedad actual sucede lo mismo. Una persona saca su licencia para conducir un carro, una licencia categoría 2, pero dice, ya yo necesito un trabajo, y en el trabajo le están exigiendo una categoría 3. ¿Qué tiene que hacer? Aprender a conducir un vehículo de categoría 3 y saca su licencia. Después dice, no me voy a caber ahí, sube de renglón, categoría 4, después sube de renglón a categoría 5 y ya está apto para conducir todo tipo de vehículo. Igual que el que va al colegio, terminó la secundaria, va a la universidad, estudia una licenciatura o una ingeniería, luego hace una maestría, un doctorado, un posgrado y cada día más se va preparando. Eso fue lo que hicieron los seres humanos. Y ahora vemos cuál es la pregunta que vimos al principio. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes opciones presenta el orden cronológico correcto de los periodos de la prehistoria? Y le vuelvo a repetir a ustedes las opciones. La opción A me dice a mí que es del Mesolítico, Neolítico y Paleolítico. La opción B me dice a mí que es Neolítico, Paleolítico y Mesolítico. La opción C me dice a mí que es Paleolítico, Neolítico y Mesolítico. Y la opción D me dice a mí que es Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Y la opción correcta, según ya nosotros vimos anteriormente, es la del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Quiere decir que la opción D es la correcta. Para usted seguir aprendiendo más sobre preguntas que van para las pruebas nacionales, yo le recomiendo a usted que se suscriba a este canal y me siga, ya que toda la semana estaré subiendo videos didácticos para que usted siga aprendiendo. Si usted es de lo que dice que quiere pasar las pruebas nacionales, este canal es el indicado. Nos vemos hasta una próxima.